Hay una noticia que tiene mucha relevancia en este momento y que mucha gente está mirando. Ayer la destacó. Yo lo había leído por primera vez el viernes en La Política Online. Cuando vi la noticia fui al medio que yo más respeto en términos de energía, que es Econojournal, el medio que fundó un colega muy querido, Nicolás Gandini, hace muchos años, que es el medio más respetado del sector energético. Y la verdad que Econojournal la confirmaba. Y ayer, en su columna de los lunes, Silvia Neistat, entre las cosas que destacó de la semana que pasó en lo económico, fue esa misma noticia. La noticia es que Shell estaba involucrado junto con YPF en la construcción de una planta de licuefacción, o sea, para transformar el gas que se saca de Vaca Muerta en líquido para poder exportarlo a otros países, y finalmente anunció su retirada de ahí. La mirada que daba Silvia sobre esto es una mirada preocupante, porque dice que, bueno, que las grandes empresas internacionales están más atentas a otros desarrollos de otros lugares del mundo que ya tienen contratos garantizados con, con potencias europeas o con potencias demandantes de altos niveles de energía. En cualquier caso, Nicolás Gandini, el fundador de Econojournal, columnista habitual de Ale Berco en Pasaron Cosas, quizás el que más mira de cerca de nuestros colegas lo que está pasando en el sector, y quería charlar un ratito con él. Así que está en línea. Nicolás, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenemón. ¿Cómo andás? Hola Ernesto, ¿cómo andás? Gracias por llamar, un placer. A ver, contanos vos cuál es la noticia puntual. A ver, es como lo decías vos en tu introducción. Shell, que es una de las 5 mayores petroleras del mundo, digamos, y que estaba explorando la posibilidad de avanzar con YPF en la construcción de un proyecto de exportación de gas natural licuado, eso es GNL. El gas natural, siempre decimos lo mismo, cuando lo enfrías mucho, cuando lo enfrías por debajo de 150 grados más o menos, se licúa, cambia de estado y eso permite inyectarlo en un tanque criogénico y lo exportas en un barco. O sea, es una tecnología que se desarrolló en los últimos 20 años y cambió, si se quiere, el mapa energético de todo el planeta. O sea, porque antes el gas no se podía transportar de manera económica y con esta tecnología sí se puede hacerlo. Entonces, Argentina quiere entrar al cartel de pocos países que pueden tener esta tecnología y exportar gas natural, básicamente porque el gas que extraemos en Vaca Muerta, en Neuquén, sobra para abastecer la demanda local, la demanda interna, salvo algunos picos de frío, digamos, el año pasado cuando faltó gas, pero por lo general en el año sobra mucho gas. Entonces, YPF, que es la mayor productora de gas, está tratando de encontrar nuevos mercados y poder venderle gas a alguien, porque si no ese gas va a quedar abajo del subsuelo y no va a generar ningún tipo de riqueza. Ese es un poco el contexto. Entonces Shell estaba evaluando con YPF la posibilidad de hacer un megaproyecto de exportación de gas natural licuado desde Río Negro o desde alguna costa, digamos, de Argentina, y la decisión que se conoció la semana pasada es que Shell se bajó del proyecto, desistió de avanzar, por lo menos en una primera etapa. No es que existía un compromiso vinculante, no es que había una obligatoriedad de decir Shell, bueno, ya está, me comprometo a invertir 2.000, 3.000 millones de dólares, que es lo que cuesta una etapa de un proyecto de licuefacción, por lo menos en una primera etapa o más, puede ser mucho más también. Y obviamente que es un golpe, o sea, lo decía Silvia Neistat, y además, Ernesto, acordate que la primera curva de aprendizaje negativa, si se quiere, fue Petronas. Claro, fue lo de Petronas. Ahí fue cuando nosotros, que miramos un poco el sector de energía, además, que uno a veces la pregunta que se hace es, che, ¿cómo calibro esto? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Sale una empresa, entra otra? Ahora, lo de Petronas fue una empresa que estuvo 4 o 5 años mirando ese proyecto, se decía que avanzaba, que había una mega inversión, y de repente un día dijo, me voy de acá. No hubo ningún tipo de costo por salir, no había ningún tipo de contrato firmado obligatorio, y salió. Lo de Shell es lo mismo, Ernesto, para serte franco, digamos. O sea, entonces, es difícil cómo interpreta uno. O sea, uno lo hablaba con fuentes de YPF la semana pasada, y ellos te dicen, bueno, mirá, estos son proyectos de muy difícil concreción, es muy complejo poder construir un proyecto de licuefacción de gas natural licuado. O sea, es súper complejo. Son muy pocos los países de América, solamente Perú tiene una planta de exportación de gas, y después Estados Unidos, que es el mayor exportador de GNL. El resto de países no tiene. Y a nivel mundial, Qatar tiene sus plantas de licuefacción, Rusia también, pero son muy poquitos los países que han podido combinar la fuerza financiera, la capacidad inversora, y por otro lado la capacidad comercial de poder acercar a algún país que te compre gas. Entonces, la verdad que es un golpe, sinceramente, sobre todo porque sale Shell, que es uno de los mayores jugadores del mercado de gas natural licuado. Entonces, cuando vos querés empezar a hacer algo que no haces, como es exportar gas,
y está bueno tener una empresa que es referente en ese plano. A ver, Nicolás, al mismo tiempo Shell vende sus estaciones de servicio. ¿Por qué? Lo que pasa es que todos los que cargamos combustible decimos, bueno, está la marca Shell, Shell es el dueño. En realidad Shell no es el dueño. La empresa dueña de las estaciones de servicio Shell es una empresa brasileña que es Raízen, que es como una especie de John Venture, es una unión de empresas entre el grupo Cosan, que es un grupo brasileño, y la propia Shell. Pero la administración, la gestión de esa empresa la tiene el grupo Cosan, que acá uno dice, bueno, ¿por qué sale Cosan? Y sale porque tiene una crisis estructural muy fuerte en Brasil, hizo 2 o 3 negocios malos, digamos, o sea, invirtió en la fabricación de biocombustibles de cuarta generación, le salió mal esa apuesta y tiene que vender activos por 3.000 o 4.000 millones de dólares para pagar las deudas que tiene, para poder sanear un poco económicamente el grupo. Entonces, uno de los activos que está muy cerca de vender son la refinería de Shell en Dock Sud, de la refinería de Dock Sud, y las más de 800 estaciones de servicio que tiene en todo el país. Shell es el segundo jugador del mercado. Eso también es un golpazo, sobre todo porque la marca Shell a nivel combustible hace más de 110 años que está en Argentina. Claro. Que salga una empresa que tiene ese conocimiento, ese know-how, para decirlo en inglés, esa forma de hacer las cosas, y la verdad que no está bueno. O sea, no veremos quién entra. Lo más probable que entre ahí es un grupo de traders suizo que se llama Mercuria, asociado con José Luis Manzano, que es el titular de Integra Capital, que eso podría definirse en las próximas semanas, en cuestión de días, o dilatarse. Déjame preguntarte un par de cosas, porque entre las cosas, yo soy jorobada que medio cabrón, yo siempre veo las cosas que no cierran, con lo cual hay un sesgo acá y después lo ponemos en contexto. Ayer Silvia también contaba que había una especie de diferencia entre el grupo Bulgheroni y el grupo Techint, porque el grupo Techint se beneficiaba de la explosión de Vaca Muerta o del crecimiento de Vaca Muerta, porque era el que proveía los tubos sin costura. Y que en los últimos tiempos las petroleras, entre ellas el grupo Bulgheroni, están diciendo, me sale mucho más barato importarlo de China. Entonces correría, o por lo menos una parte. Y yo leía eso como un problema serio que también se da en el sector agropecuario, donde de repente el crecimiento de un sector que para el gobierno y para el país es estratégico, como el energético o el agropecuario, no va acompañado del derrame hacia la producción argentina, porque los insumos se importan. En el caso agropecuario hay elementos para pensar que está creciendo mucho la importación de máquinas agrícolas en lugar de fabricarlas acá. En el caso petrolero pareciera que hay importación de productos de China en lugar de fabricarlos acá. ¿Eso pasa, no pasa? ¿Pasa en qué medida? Sí. No, pasa, y está buenísimo que vos lo visibilices, porque pasa y pasa mucho. De hecho, te paso un chivo ahora, en una hora estamos grabando una especie de capítulo en un streaming de energía que hacemos con Dani Stenger, con Juan Manuel Telechea, con algún especialista más, justamente con el título de hasta dónde alcanza el desarrollo primario de Vaca Muerta, o el desarrollo de petróleo y gas en Vaca Muerta, si no le pones un proyecto industrial arriba. O sea, y esa discusión está bien viva, o sea, no, porque tenés un gobierno que está ausente, que se deslinda de esa discusión, que dice, che, mirá, no esperen de mí que como Estado traccione o tenga la inteligencia para detectar en qué segmentos de la cadena de valor del sector de energía podemos ser competitivos o no, que es lo que uno esperaría de cualquier Estado. Es, bueno, ok, tenemos producción de petróleo y gas, ahora, ¿dónde somos buenos y podemos competir? Siderúrgicamente, y la verdad que Argentina tiene una producción siderúrgica, y entonces, si estamos haciendo tubos sin costura que se necesita para producir petróleo y gas en la industria petrolera, y estaría bueno que lo hagamos en Argentina. Alguien va a decir, que es lo que dicen algunas empresas, y bueno, pero el productor local, que es el grupo Techint, tiene costos más altos. De hecho, Ernesto pasó bastante desapercibido, pero la semana pasada llegó un cargamento de tubos importado desde China o desde India, o sea, no recuerdo bien, pero viene de Asia, para un proyecto muy grande en la industria petrolera que se llama el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, un oleoducto y una terminal de exportación que se llama VEMO por las siglas, y eso viene de India. Y sin embargo, no se discutió a fondo de manera si era conveniente o no. Lo que pasa que es verdad, si vos sacás la foto, muchas veces es mucho más barato importar de Asia que producir en Argentina. Está bien, de fondo está la cuestión de por qué China es tanto más barato y cuán abiertos son esos costos que tiene China y hasta dónde no está comiéndose el mercado, como está pasando en Brasil, donde el 30% del acero ya es chino y es imposible competir contra los costos que tiene China, porque no son los de mercado, para decirlo de alguna manera, y una estrategia del Estado chino de ir avanzando con segmentos estratégicos. En Argentina por eso no pasa, porque
las crisis estructurales que tenemos en nuestro país obligan a poner barreras a la importación, porque cerrás importaciones, porque tenés que poner algún tipo de instrumento para que una licencia no automática para autorizar que entra, que no entra, y eso te frena. Bueno, como el gobierno Milei levantó esas barreras, lo que está pasando es que no hay el que compra, que es el dueño del proyecto, en este caso, por ejemplo, YPF, o cuando decía Pan American Energy, es la principal empresa del consorcio Southern Energy, que también tiene un proyecto de exportación de GNL, que ese está mucho más avanzado, y ese sí tiene un compromiso de inversión en firme. O sea, ese proyecto va a ocurrir, y si no ocurre, alguien va a tener que hacerse cargo de los contratos que firmó, que es distinto a lo que tenía YPF con Shell, que era una carta de entendimiento o un contrato que todavía no estaba vinculante. Lo que pasa es que la verdad es que esa discusión de en qué segmento vos podés agregar valor como país, no la impulsa el Estado, y la industria petrolera parece que no tiene, o la industria energética en general, tampoco está pudiendo armar los espacios de discusión, de decir, che, ¿cuál es el sentido de está bien, me cuesta un 10% más de hacerlo en Argentina, o un 15%, está bien, pero está generando toda una cadena de valor que de otra manera no va a poder generar empleo, desarrollo para el país. O sea, esa discusión está más viva que nunca, y lamentablemente el Estado el gobierno no la recoge para nada. A ver, además, déjame hacerte una última pregunta, porque todo esto que vos vas contando, porque yo por vocación, por sesgo, uno se fija en la noticia negativa. Entonces vos decís, bueno, Shell se va, se supone que Vaca Muerta es un gran negocio, que se va a exportar mucho gas. Si vos tenés una planta de licuefacción con un buen contrato, a la larga te va a dar mucha ganancia, y sin embargo Shell dice, no, yo me voy, prefiero hacerlo en otro lado o no hacerlo. Decís, bueno, pero en un país que crece va a haber muchas estaciones de servicio, tenés una ganancia, no, pero tengo un problema, tengo que vender activos, vendo. Después de 100 y pico de años que pasó de todo y no vendí, pero ahora vendo. Después digo, bueno, Techint, que venía siendo un furgón de cola o un abastecedor de insumos muy importantes para la industria petrolera, es corrido por los chinos. Bueno, eso son algunas cosas que vos digas, che, hay cosas de que no me cierra de todo este proceso que pareciera ser espectacular. Ahora, todo esto, ¿en qué medida empaña o no empaña el desarrollo de Vaca Muerta? Porque uno va viendo todas las proyecciones, en el 2030, 2033, arrasamos, tener un montón, etcétera, etcétera. Y uno está acostumbrado también que ese proceso no es lineal, que tiene marchas, contramarchas, demoras, a veces frustraciones fuertes, a veces sorpresas para bien. Entonces, ¿de qué manera vos describirías en este momento cómo está el proyecto Vaca Muerta o el desarrollo energético del país? Lo que pasa es que de fondo lo que está es que hay que hacer hay que setear expectativas de la manera correcta. O sea, si vos mirás cuánto exporta la Argentina en productos primarios sumando petróleo, gas y minería, per cápita, es decir, por persona, son más o menos $900 por persona, $950 por persona. Pues si eso son mucho, es poco. Es poco. Si vos mirás Canadá, son $7.000 por persona. Si vos mirás Australia, son $17.000 por persona. Es decir, la Argentina tiene un problema de exportaciones muy, muy grave, que si no le agrega algún proyecto industrial rápido y no aparece o no se forma un grupo que lidere, público, privado, que interactúen, es muy complejo. Incluso si Vaca Muerta sale bien, Ernesto, o sea, si salen todos bien estos proyectos de GNL, YPF lo que te dice es, mira, se fue Shell, pero tengo a Eni, que es otra empresa muy grande también de Italia, y se sumó ADNOC, que es una empresa también árabe de Abu Dhabi muy, muy importante. O sea, YPF lo que quiere es acelerar. Lo que dice es, Shell no estaba dispuesto a ir tan rápido como queremos ir nosotros, bueno, vamos a avanzar con Eni, con ADNOC, y probablemente se sume a una cuarta compañía. Son mucho más chiquitas, lo entiende. ¿no? Ahora, de fondo, vos lo que tenés es que hace 15 años que Argentina no crece, entonces las exportaciones de petróleo y gas también se te cayeron, están en $950, y si hacemos todo bien, ponele que conseguimos ese proyecto de exportación de GNL, si exportamos más petróleo y demás, vamos a llegar a 2030 con $2.000 de exportaciones per cápita, o sea, por persona. ¿Sí? Contra Canadá 7.000, contra Chile 4.500, contra Brasil 4.000, o sea, venimos muy atrás. Entonces, si vos seteás expectativa de que Vaca Muerta ya tiene una fuerza inercial, que es una locomotora que te salva, y es un error. O sea, es un error, no va a pasar eso. O sea, es una locomotora que te puede aliviar, no que te va a salvar. Exactamente. Cerramos como te parezca, Nico. No, gracias por el espacio, porque esta discusión de verdad está viva, y lamentablemente si uno va, mirá, el gobierno de Cambiemos, que por ahí hasta políticamente estaba muy cercano a este gobierno, había armado todas unas mesas sectoriales justamente para discutir
en qué segmento se podía agregar valor. Y había una mesa donde estaba el productor, la petrolera, la empresa de servicio, la empresa metalmecánica de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, y de alguna manera existía una agenda, había un proyecto de desarrollo que después voló, no voló, lo que sea, pero había un espacio de discusión. Hoy lo que uno nota es que eso no está, y la verdad es que si a Vaca Muerta no le pones un proyecto industrial, o por lo menos de cierta inteligencia, donde sos estratégico y pensás, che, ¿dónde puedo competir? No sé, GNC, que es la industria que conocemos todos. Hace 40, 50 años que la Argentina tiene industrias o empresas que pueden desarrollar tecnología GNC. ¿Por qué el gobierno nacional o las provincias también no impulsan una utilización del GNC para que los camiones que hoy funcionan con diésel, que además contamina más que el GNC, puedan reconvertirse con gas natural comprimido, que es este GNC? No es muy difícil, digamos, o sea, lo pasa con cualquier tipo de vehículo en cualquier centro urbano, pero sin embargo no pasa porque no se discute esto, porque se cree que Vaca Muerta ya está, tiene una inercia que nos va a salvar, que vamos a llegar a 30.000 millones de dólares de exportación en 2030, y eso va a pasar solamente si hacemos todo demasiado bien y si existe una fuerza que lo empuje, si no, por per se o por inercia, por ósmosis, no va a terminar pasando, digamos. Nico, te agradezco mucho, como siempre, la generosidad y seguiremos hablando. Te juro que cada vez que yo tengo ganas de cada un mes, 2 meses, hablar un rato con vos, a ver cómo anda la cosa, porque lo que nos va a salvar. Y vos siempre decís, bueno, un poco, un cachito, pero no sobregiremos porque también hay problemas y por ahí es mucho más realista charlar y mucho más serio informativamente. Te mando un abrazo y gracias. Buen año.